El tema de transformaciones geométricas lo dividiremos en dos partes. La primera parte, que será la que aprenderemos ahora, será la de movimientos. Hasta ahora lo que hemos aprendido ha sido a construir diferentes figuras geométricas mediante una serie de pasos. Ahora lo que aprenderemos será a moverlas en función de lo que se nos pida. El primer tipo de movimiento es el movimiento de traslación. En este caso, lo único que ocurre es que realizamos básicamente una copia de la figura. Se encuentra en una posición y la movemos a otra. Para llevar a cabo esta traslación deben de darnos uno de los siguientes elementos. Pueden darnos o la figura que vamos a trasladar y uno de esos puntos en el nuevo lugar donde estará trasladado. Si no ocurre esto, lo que deberán de darnos es un vector director, es decir, una recta o una línea que lo que defina sea la dirección, el sentido y el módulo, es decir, la distancia a la que estará el punto original del punto trasladado. También para llevar a cabo la traslación tenemos tres métodos diferentes. Los aprenderemos totalmente por separado, pero en muchas ocasiones puede que incluso los mezclemos. El primero es mediante paralelas. Es el método más sencillo, pero no siempre el más cómodo. En segundo lugar, mediante triángulos. Lo que haremos será dividir nuestra figura en triángulos y estos triángulos copiarlos de un lugar a otro. Y por último, mediante ángulos, copiando cada uno de los ángulos de nuestra figura geométrica. En segundo lugar, el segundo movimiento que tenemos es el de giro, es decir, nuestra figura gira respecto de un centro. En este caso, lo que vamos a necesitar sí o sí es, lógicamente, un punto que sea el centro de giro y, además de ello, necesitaremos dos cosas más. O el número de grados que queremos que se gire nuestra figura o un punto ya girado, a partir del cual, uniéndolo con el centro de giro, hallaremos el ángulo de giro. Y por último, aunque realmente no se trata de un movimiento, sino que nuestra figura queda totalmente deformada, el último movimiento que tenemos es la simetría. En este caso tenemos dos tipos de simetría. En primer lugar tenemos la simetría axial. La simetría axial es respecto de un eje, es decir, respecto de una recta. Y en segundo lugar tenemos la simetría central. En este caso la simetría se hace respecto de un punto. A continuación os explicaré cómo llevar a cabo cada uno de los siguientes movimientos. Para trasladar o mover una figura geométrica en el papel, hemos dicho en la introducción que teníamos tres métodos diferentes, mediante paralelas, mediante triangulación y mediante copia de ángulos. Uno de los métodos más sencillos de traslación es el de paralelas. Para ello hay que seguir los siguientes pasos. Siempre, como he dicho al principio, nos deben de dar o un punto que corresponde a la figura trasladada o un vector que nos indica el sentido y la dirección hacia la que vamos a desplazar esta figura. En este caso nos están dando un punto. Entonces, en primer lugar, lo que debemos de hacer es dibujar la recta definida por el vértice de la figura y el punto que corresponde con ella. De esta forma ya hemos obtenido el vector que nos da la dirección y el sentido hacia la que se tiene que trasladar nuestra figura. A continuación lo que haremos es rectas paralelas a esta definida por A y A' por los otros cuatro vértices de la figura que vamos a trasladar. Y a continuación lo que haremos será con el compás copiar la distancia que hay entre A y A' en todos los puntos de mi polígono. Pincho en D y copio. En E, en C y en B. Y entonces ya tenemos aquí, tendríamos D', E',
C' y B'. Por último, simplemente tenemos que unir en orden estos puntos. Aquí yo he cometido un pequeño error y he puesto E a continuación de A. Tener cuidado. El segundo método de traslación es el método de triangulación. En este caso, lo que vamos a hacer para desplazar o trasladar nuestra figura es dividirla en triángulos e ir copiando esos triángulos. Ya que sabemos construir un triángulo, dados sus tres lados, también sabremos copiarlo. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es dividir mi figura en triángulos de la siguiente manera. Existen diferentes formas, pero yo he utilizado esta. Vale, de acuerdo. En este caso, en vez de darnos un punto de la figura trasladada, nos están dando un vector de dirección. Entonces, en primer lugar, para ver dónde va a estar situado, lo que haremos será rectas paralelas a este vector por uno de los vértices. Perdón, por ejemplo, por el vértice D. Y a continuación, ya que tenemos una paralela al vector dado, copiaremos el módulo, es decir, la longitud del vector. Cogemos la longitud, pinchamos en D y ahora ya sabemos que en este punto tendremos D'. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a copiar triángulos. En primer lugar, para empezar a copiarlo, lo que haremos será una paralela a uno de los lados que pase, por ejemplo, por el punto D. Pues podemos hacer la DE o la DB. Y ahora lo que haremos será copiar esta distancia sobre esta recta. Aquí ya sé que tengo mi punto B'. Y ahora sí nos podemos empezar a copiar triángulos. Por ejemplo, en primer lugar voy a copiar el triángulo BDC. Voy a pinchar en B con radio C. Voy a pinchar en D con radio DC. Y donde se cortan los dos arcos, tengo el vértice C. A continuación, copiar el triángulo BED. Y por último, me falta por copiar el triángulo ABE. Y donde se cortan, tengo el vértice A'. Ahora simplemente los uno y ya tengo mi figura desplazada. El último método para trasladar una figura es mediante la copia de sus ángulos. Es decir, yo tengo aquí el vértice A' y aquí tengo el ángulo que está en A. Pues simplemente lo que voy a hacer es ir copiando cada uno de los ángulos y a continuación cada uno de sus lados. Este puede que sea el procedimiento más largo, pero realmente podemos mezclar los tres métodos en un solo ejercicio. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer va a ser una paralela al lado AF o al lado AB, me da igual, que pase por A'. Sobre esa recta voy a copiar la distancia AF y aquí tendré F'. Ahora lo que haré será copiar el ángulo A sobre esa recta. Sobre la nueva recta que he dibujado copiaré la distancia entre el punto A y el punto B.
Y así seguiré haciendo el mismo procedimiento con todos los ángulos. Para asegurarnos que está bien hecho, si os fijáis, aquí realmente no necesitaba copiar el ángulo en C, porque uniendo C con B ya lo habría obtenido. En cambio, al hacer la copia veo que la recta que está aquí definida es correcta. Como ya he dicho en la introducción, para girar una figura geométrica necesitamos al menos dos datos. El primer dato siempre es el centro de giro, porque sin un centro de giro pues no hay una circunferencia sobre la que girar y por lo tanto no podemos realizar el ejercicio. Y además nos tienen que indicar cuánto debe de girar. Cuánto debe de girar nos lo pueden dar de dos maneras, de forma matemática, con un número 60 grados, 75 grados, o simplemente dándonos el centro de giro y el lugar de donde está uno de los nuevos vértices. Por ejemplo, imaginaros que el punto A' está aquí. En ese caso, uniendo A con O y O con A', ya tenemos el ángulo. En este caso, el método que voy a hacer es algo más sencillo que habría sido en ese caso. Entonces, en los giros, como tenemos que girar toda la figura, tenemos que girar cada uno de los puntos. Para ello, lo que vamos a hacer es dibujar ejes de giro uniendo cada uno de los vértices con el centro. En este caso, recomiendo que lo hagáis de vértice en vértice. Es decir, uno el vértice E con el centro y ahora este eje dibujo sobre él un ángulo de 60 grados. En este caso lo haremos con la escuadra de cartabón porque si estamos con regla y compás podemos tardar muchísimo en hacer el ejercicio. Dibujamos aquí otra recta. ¿Vale? Como veis, 60 grados. La alargaré. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pinchando en O, abrimos hasta E y esta distancia me la llevo al nuevo eje. Entonces, en este caso, ya sé que aquí tengo mi punto E'. Ahora tengo que seguir exactamente el mismo procedimiento con todos los vértices de mi figura. Cuando ya tengo todos los puntos girados, únicamente falta unir los vértices de forma correcta. A con E con D con C, CB y BA. Para hallar figuras simétricas a otra, es decir, como si fuesen el reflejo de la otra, como si estuviesen mirándose en un espejo, tenemos dos métodos diferentes. Uno es el de simetría axial, en el cual la figura es simétrica respecto de un eje, y otro es la simetría central. En el caso de la simetría axial, lo que vamos a tener que llevar a cabo es una serie de rectas paralelas
que sean perpendiculares al eje que nos dan. Es decir, en primer lugar lo que haremos será trazar rectas perpendiculares al eje dado que pasen por cada uno de los vértices de la figura de la cual quiero hallar su simetría. Cuando ya tenemos todas estas rectas dibujadas, ahora es tan sencillo como simplemente copiar la distancia del punto al eje a continuación del eje. Es decir, pinchamos en el eje en el punto donde ha cortado la recta perpendicular a él que pasa por uno de los vértices. Y esta misma distancia la copio al otro lado y ahí tendré el vértice C'. Vamos a seguir los mismos pasos con todos los vértices. Aquí tendré E, aquí tendré D, A y B'. Por último, simplemente lo que vamos a hacer es unirlo. Por último, la última forma de movimiento de una figura geométrica es la simetría central. En este caso, si la simetría axial era respecto de un eje, la simetría central es respecto de un centro, de un punto. El procedimiento será muy parecido, solo que ahora lo que va a pasar es que todos los ejes deben de pasar por este centro de simetría. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es unir el punto A con O y alargar esa recta. Ahora haremos algo parecido a la simetría axial. En este caso, pinchamos en O, abrimos hasta A y copiaremos esta distancia, teniendo en este lugar A'. Al igual que en los giros, recomiendo que vayáis punto por punto para no perdernos en las rectas a la hora de hallar los puntos simétricos. Por último, cuando ya tenemos los puntos simétricos, lo que haremos será unirlo. En este caso es uno de los más importantes en los que debemos ir nombrando correctamente los puntos para después no perdernos, porque como veis, aquí tenemos A y está aquí arriba, B está aquí abajo y podemos sacar una figura simétrica algo diferente si no lo unimos de forma correcta.